Aquí está. Y aquí están entonces los que se conocen como propiedades periódicas. Hay algunos, esto es variable, depende de quién las defina. Vamos a encontrar con algunas que son relaciones de tamaño, como el radio atómico, el radio iónico. Vamos a ver el carácter del elemento, si es metálico o no metálico, y relaciones de energía, que estas son las principales, creo yo, y algunos que hablan de otras, pero me parece que estas son las más comunes, que son el potencial de ionización, la electroafinidad y finalmente la electronegatividad, ¿ya? Términos que se suelen confundir más de alguno con otro, ¿ya? Entonces vamos a partir por la primera, que es el radio atómico, ¿ya? Entonces lo primero que encontramos, conociendo esto muy general, el comportamiento que nosotros vamos a encontrar que hacia el lado de los gases nobles el radio atómico disminuye, ¿ya? Así que avanzamos de izquierda a derecha, el radio atómico disminuye y aumenta a medida que aumenta el periodo de la tabla periódica, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las filas eran periodos y cuando hablábamos de las columnas eran grupos? ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, a medida que disminuimos, encontramos con que, o bajamos, a eso me refiero con disminuimos, o sea, aumenta el radio atómico y debiera haber alguna representación. Ahí está. En general, esto lo vemos con los compuestos, los elementos representativos, es decir, con los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejamos los de transición y transición interna generalmente fuera, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que el hidrógeno es bastante pequeñito, obviamente. Todos los que son no metálicos también son pequeños, pero si vamos, por ejemplo, al calcio, al potasio, al cesio, qué sé yo, vamos a ver que sus radioatómicos son bastante más grandes. Entonces, si volvemos a repetir, disminuye hacia la mano derecha y aumenta a medida que aumenta el periodo, ¿sí? Eso entonces con respecto al radioatómico. Y estas son las propiedades periódicas. Otra más que tenemos es la energía de ionización, ¿ya? ¿Y en qué consiste la energía de ionización? La energía de ionización es la energía que se requiere para sacarle a un átomo en estado gaseoso un electrón y formar el correspondiente catión. Cuando se saca un electrón y se forma este catión de carga +1, hablamos de primera energía de ionización. Si queremos sacar un segundo electrón, segunda energía de ionización, y si queremos sacar un tercer electrón, tercera energía de ionización. En general trabajamos con la primera energía de ionización, ¿ya? ¿Cómo entonces se comporta la energía de ionización dentro de la tabla periódica? Aumenta ahora, a la diferencia que teníamos con respecto a la del radio atómico, aumenta hacia la derecha, es decir, que debiéramos tener una mayor energía de ionización hacia los gases nobles, y después eso tiene algún sentido, obviamente, y disminuye cuando aumentamos en las distintas filas de la tabla periódica o periodos, ¿sí? Entonces su comportamiento es diferente. ¿Tendrá sentido que a un gas noble me cueste más sacarle un electrón para formar su catión? Claro que sí, porque él está estabilizado, él está listo. Entonces, arrancarle un electrón a un gas noble es complejo y por lo tanto explica que o se condice con que tiene una mayor energía de ionización. Vamos para el otro lado, al litio, que está en el grupo 1. En el tercer periodo, si es que no me equivoco, ¿le convendrá formar su catión? O sea, ¿cuánto me costará sacarle un electrón para formar el correspondiente catión? Poco, porque de hecho a él le conviene desprenderse de un electrón, ¿sí? Aquí yo de alguna manera estoy hablando como si fueran organismos vivos los elementos, porque les digo, el litio le conviene, ya no es que entendemos que es para darle un poco más de sentido al asunto, ¿ya? Si seguimos, aquí pueden ver ustedes las distintas energías de ionización, ¿ya? Y por ejemplo el helio tiene un valor, no me acuerdo en qué estarán esto, así que ahí esto saben qué valor está, 2372. Tendría que revisar de dónde saqué la imagen para ver en qué unidad está, de que ustedes pueden ver porque el litio que está acá tiene una mucho menor que por ejemplo el neón, ¿ya? Y así entonces vemos esto. Fíjense bien que el hidrógeno tiene una bien alta, pero si ustedes recuerdan cuando vimos como las críticas que se le podía hacer a la tabla periódica, encontramos que el hidrógeno no está donde debiera ir, o sea, no corresponde su ubicación, ¿cierto? Entonces, claro, uno dice hay un comportamiento, pero el hidrógeno está en este otro lugar, entonces uno decía, pero aquí se rompe un poco, ya, pero entendemos que el hidrógeno es el caso especial, ¿ya? Después les voy a mostrar otras cosas interesantes que busqué con respecto a esto. Después tenemos la afinidad electrónica o electroafinidad, ¿ya? Entonces, ¿y en qué consiste la electroafinidad? Nuevamente yo tengo un átomo en estado gaseoso y lo que yo quiero entonces
es ahora ver cuánto él es capaz de atraer una carga electrónica, es decir, ahora de formar el correspondiente anión. Y fíjense bien que para donde disminuye es nuevamente hacia el lado de los gases nobles. De hecho no consideramos los gases nobles, en este caso ellos no pueden ganar más, y aumenta hacia a medida que aumenta el periodo en la tabla periódica, ¿sí? Eso tiene que ver entonces con la potencial de ionización y la electroafinidad. Y no sé si sale alguna tabla con valores. Acá está. Nuevamente no salen los valores, pero ustedes pueden ver lo mismo que dice, que disminuye, y lo dice, ojo, yo lo voy a volver un poco, dice, disminuye, se hace más negativo hacia la derecha y se hace menos negativo, pero aumenta hacia abajo de la tabla periódica. Entonces veamos si es verdad. Acá está. Aquí está el comportamiento que ustedes podemos ver. Aquí sí aparecen algunos metales de transición, ¿sí? Y fíjense bien que para los gases nobles no está, simplemente cero, ¿ya? De aquí aparecen con... Ah, ya. Pensé que venía otro. Bueno, está el radio iónico, que el radio iónico es cuando usted tiene este comportamiento en que los átomos se quieren parecer a su gas noble, y dependiendo de donde usted se encuentra en la tabla periódica va a ser lo que usted, cómo usted se va a transformar o en qué se va a transformar. ¿A qué me refiero? Si yo estoy en los grupos 1, 2 y 3 de la tabla periódica, ellos prefieren perder electrones para formar entonces el catión y parecerse más bien al gas noble que lo antecede, mientras que los que están en el grupo 5, 6, 7 de la tabla periódica prefieren ganar electrones, es decir, convertirse en aniones para parecerse al gas noble que lo sucede, ¿ya? No sé si se entiende eso lo que estoy explicando, si no después lo vamos a ver de nuevo bonito. Entonces vamos a ver el comportamiento. Acá está, fíjense, no sé si notaron, no nombré al grupo 4 o al 4A como se le decía antiguamente. ¿Por qué? Porque el 4A puede ir para los dos lados, por eso tiene ese comportamiento doble. Entonces fíjense bien, yo les dije que del 1 al 2 al 3 ellos tratan de convertirse en cationes, y del 5 al 6 y al 7 en aniones. Y efectivamente aquí está comparado el radio iónico con el radio atómico, por eso aparecen dos, ¿sí? Y si veíamos el resumen del comportamiento, no está con flecha, bueno, no importa, o si está con flechita, no está. Fíjense bien, hacia abajo aumenta el radio iónico, ¿cierto? Y para este otro lado disminuye, ¿sí? El radio iónico. Quizás no es tan clara la tendencia, pero eso es lo que ocurre, ¿ya? ¿Qué más con respecto a ello? Veamos. Bueno, si el litio pierde un electrón, ¿tiene sentido que disminuya su radio con respecto al radio atómico? Si el litio que pierde un electrón, ¿tendrá sentido que disminuya su radio atómico cuando forma el radio iónico? Sí. ¿Por qué? Tiene sentido, porque pierde un electrón, ¿o no? Así es, muy bien. Por lo tanto, puede disminuir como su máximo nivel, como de... Perdió una capa, perdió un nivel electrónico. Eso sí. Para el otro lado, el flúor, ¿tendrá sentido que su radio iónico sea más grande que su radio atómico? El flúor está ganando un electrón. ¿Tendrá sentido que sea más grande su radio iónico que su radio atómico? Sí, tiene sentido porque gana un electrón. Entonces tiene más que aumenta su volumen, ¿ya? ¿Qué más? Esto es lo que se conoce como una serie isoelectrónica. Fíjense bien, son compuestos que tienen la misma cantidad de electrones, todos tienen 10 electrones. Dígame. Es como para ver si me quedó claro. Entonces el radio iónico entraría en juego cuando un elemento o bien gana o pierde un electrón, ¿cierto? Así es. Ese es, claro. Y el radio atómico sería como el del elemento más neutro, como presente en la naturaleza. Ya, tal cual. Perfecto, Bastián. Así es, tal cual. Mejor dicho, imposible. Esto es lo que se conoce como una serie isoelectrónica de iones. Por ejemplo, todos tienen la misma cantidad de electrones, pero lo que va cambiando a su radio iónico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nitrógeno con carga 3 menos, el oxígeno con carga 2 menos y el flúor con carga 2 menos. ¿Ya? Aquí tenemos otra serie electrónica también con 10 electrones, pero en este caso tenemos los cationes correspondientes: sodio, aluminio y magnesio. Siempre se me confunde el manganeso con el magnesio, pero es magnesio porque es Mg, ¿sí? Y aquí pueden ver, por ejemplo, cómo cambia su carga nuclear y cómo van variando los radios iónicos, ¿sí? Llegamos a la electronegatividad, que es uno de los que nosotros más ocupamos para predecir ciertos comportamientos dentro de las moléculas. Ya hay, de hecho, la electronegatividad es muy
usada. Hay varias escalas para medirlas, pero en general la que nosotros utilizamos es la escala de Pauling, ¿ya? Y la electronegatividad se define como la capacidad que tiene un átomo, así a grosso modo, de atraer electrones. No es lo mismo que la electroafinidad, porque de alguna manera la electroafinidad yo quiero formar el anión. Acá no, acá tiene que ver con de alguna manera atraer electrones, pero para de alguna manera estabilizarse y formar algo más, ¿ya? No sé si aparece aquí la definición. ¿Por qué les digo? Porque la electronegatividad se obtiene matemáticamente, así a grosso modo, entre la suma del primer potencial de ionización más el valor de la electronegatividad de la electroafinidad dividido por 2, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Acá, veamos qué es lo que dice acá. Dice, no nos sale la definición. Ya, pero nos sale la definición como tal de la electronegatividad. O sea, ¿dónde aumenta la electronegatividad? Aumenta hacia el lado de los grupos 7, o sea, hacia la derecha de la tabla periódica, y disminuye hacia abajo. Y es el elemento más electronegativo en la tabla periódica, es el flúor, ¿sí? Lejos, con un valor de 4 en la escala de Pauling. Ahora, ¿qué implica que sea el más electronegativo? Que él siempre está ávido de electrones, él siempre quiere formar o quiere completar su objeto para parecerse un gas noble, y esto tiene consecuencias en las moléculas. Por ejemplo, cuando yo tengo una molécula que tiene un flúor, si yo viera un mapa de la densidad electrónica de la molécula, yo vería cómo la densidad electrónica está fuertemente desplazada hacia el átomo de flúor, ¿ya? Y eso se explica por su gran valor de electronegatividad, que es el más alto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el oxígeno, el nitrógeno, el carbono. Y si vamos hacia el otro lado, los compuestos metálicos del grupo 1 y 2 tienen valores mucho más bajos. Ahora, las diferencias en electronegatividad nos permiten a nosotros hablar de distintos tipos de enlaces. O sea, por eso es importante este término, porque desde la diferencia de electronegatividad aparecen 3 tipos de enlaces: covalente, iónico, covalente polar y covalente apolar, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene el día lunes. Aquí hay otras propiedades que se pueden encontrar en la tabla que tienen que ver con los estados de oxidación. Más bien, no sé si aparece una tendencia clara. Aquí en realidad lo único que dice es cómo se comportan los estados de oxidación a través de la tabla periódica. Esto ya es cultura general también. Entonces, por ejemplo, aquí lo que es importante es que la suma de los estados de oxidación de todos los átomos en un compuesto tiene que ser 0, porque los átomos son neutros. Y vamos a ver que hay distintos estados de oxidación para los elementos o átomos, ¿ya? Para los distintos elementos que hay en la tabla periódica, ¿sí? Y a veces no tienen el mismo valor. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un estado de oxidación que suele ser +1, por ejemplo, cuando forma el catión, pero en algunos compuestos como en lo hidruro, su estado de oxidación es -1 y su estado de oxidación son 2, +1 y -1, y si lo sumamos nos da 0. ¿Sí? Eso, tiene que ver con eso. Esto después lo vamos, no sé si alcanzamos a ver en este curso Redox. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si vieron en el colegio Redox, reacciones de óxido de reducción. Ya, a Benjamín parece que le recuerdan algo a las reacciones de óxido de reducción. Ya, no sé si, me parece que no es parte de este curso. Si es que alcanzamos, podríamos hablar de eso y podemos hablar de esto nuevamente. Así que voy a pasar un poco más rápido esto de los estados de oxidación, pero sí quiero ver esto. Representación de los compuestos en química. Y ustedes se van a encontrar con que hay un montón de tipos de fórmula en química. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de la fórmula empírica, que es la que dice aquí que se deriva del análisis de masas. Generalmente la fórmula empírica se obtiene por, bueno, vamos a ver teórica también, pero se obtiene cuando uno coloca una muestra en un instrumento que se llama análisis elemental. No me acuerdo bien cómo se llamaba el instrumento, y ahí usted le dice que en una molécula hay tantos carbonos, hay tanto oxígeno, tantos nitrógenos, pero dice la composición mínima, ¿ya? Es lo mínimo que nosotros encontramos. Después encontramos la fórmula molecular y por lo tanto la fórmula empírica no es la fórmula real del compuesto, solamente habla de las proporciones de los elementos en una molécula, mientras que la fórmula molecular me dice la cantidad de átomos reales que hay en una molécula. ¿Puedo llegar yo de la empírica a la molecular? Claro que sí, lo vamos a ver. Y además hay una tercera fórmula que es la estructural, que es la que me dice cómo se unen y cómo se ubican dentro de una molécula los átomos. ¿Ya? Recuerden que ya pasamos de la tabla periódica, entonces evolucionamos, dejamos los átomos atrás y ahora vamos a hablar ya de moléculas, porque vamos a ir caminando a los tipos de enlace y después vamos a ver reactividad, reacción y todo ese tipo de cosas que vienen. Entonces, por ejemplo, hay distintas formas de representar la molécula y ustedes aquí deben saber que existen algunas tales como, por ejemplo, ustedes han visto que de repente podemos dibujar las moléculas
palitos. También podemos dibujar las moléculas considerando la conectividad o el volumen de ellos, ¿sí? Entonces tenemos, incluso podemos llegar a dibujar las moléculas como si fueran considerando el volumen que ellos tienen. Por lo tanto, si yo avanzo con esto, me voy a encontrar con que tenemos distintos modelos. Y acá estamos. Tenemos, ya les dije, una forma de representar las moléculas era con la fórmula empírica, que era la proporción mínima en que se encuentran los átomos, que es la que está acá. Yo sé, se ve chiquitito creo, pero no importa. Vamos a cargar de nuevo el lápiz. Acá está la fórmula empírica. Fíjense bien que dice que este compuesto tiene la fórmula empírica CH, que es la proporción mínima en que se encuentra. Está diciendo que es 1:1 la proporción. Pero la fórmula molecular es la que me dice el valor real que hay de átomos en una molécula. Entonces fíjense bien que para el benceno, que es el que están viendo ahí en la pizarra o en la pantalla, que está ahí más adelante, tenemos que la fórmula molecular me dice que son C6H6, es decir, hay 6 átomos de carbono, 6 de hidrógeno. No sé si se dan cuenta cuál es la diferencia entre la fórmula empírica y la molecular. La molecular me dice la cantidad real que hay y la empírica me dice la proporción mínima en la que se encuentran. Están todos 1:1. Y es verdad, pues. Si yo veo que hay 6 carbonos y 6 hidrógenos, están 1:1, ¿sí? Están en la misma proporción. Ahora, después viene la fórmula estructural, que esta que está aquí. Ahora, esta está mucho más desarrollada porque incluso, primero, dice las uniones que tiene con todos los átomos dentro de una molécula y además le dice el tipo de unión. Por ejemplo, aquí me está mostrando, tengo un doble enlace. Y aquí está, por ejemplo, mostrando que tengo un enlace simple. Después tengo otra forma de representar que se llama el modelo de esferas y bastones, más feo, le dicen algunos palos y esferas, que fíjense bien que los átomos están representados en función como si fueran realmente esferas, y la conectividad sigue siendo a través de palos o bastones, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el hidrógeno, aquí vemos el carbono. Ustedes preguntarán, o podrían preguntarse, profe, ¿por qué tienen colores? Porque efectivamente existe un acuerdo con los colores para dibujar los átomos. El hidrógeno siempre va a ser blanco, por ejemplo. El carbono es más o menos gris, el oxígeno es rojo, el nitrógeno me parece que era azul, y así sucesivamente. Ya hay un acuerdo para dibujarlo. Después vamos a ver otro tipo de dibujarlo. Y aquí finalmente está el que se conoce como el modelo de space filling, o que considera el volumen de los átomos, ¿ya? El volumen de Van der Waals, ¿ya? Y fíjense bien que aquí no se ve la unión tipo de enlace, pero sí se ven cómo están colapsadas las esferas uno con respecto a otro, que es como uno debiera de alguna manera imaginarse que es la molécula. Obviamente que las distintas representaciones, fíjense bien, se van complicando. Si tengo, por ejemplo, la glucosa, fíjense bien que esta es la fórmula empírica, que está acá, que es la relación mínima que hay entre sus átomos. Después tengo la fórmula molecular, después tengo la fórmula estructural, que fíjense bien que es mucho más compleja ahora. Después vemos el modelo de bastones y esfera, que ya también es mucho más compleja. Y finalmente el space filling, o de llenado, o de lo que considera el volumen, también es mucho más denso, o es más complejo de visualizar.